literalmente una noche de paz. La increíble tregua navideña en medio de la Primera Guerra Mundial. Apenas 4 meses de conflicto bélico habían pasado cuando llegó la Navidad de aquel 1914. Aquella Nochebuena se vivió un momento maravilloso y extraño en medio de esa Primera Guerra Mundial. Y la protagonizaron soldados alemanes, franceses y británicos que combatían en los frentes de Bélgica y Francia. Fue en una zona del frente occidental conocida como la Tierra de Nadie. Primero, desde el lado alemán, alguien cantó un villancico, el más famoso, Noche de Paz. Los ingleses también lo empezaron a cantar. Después, alemanes e ingleses arrancaron a gritarse cosas. Primero fueron insultos, pero después se transformaron en bromas. Así contó algunos años después el soldado británico Marmaduke Balkington, quien agregó que en ese momento un alemán dijo: «Mañana no disparen, nosotros no dispararemos». Y así comenzó una inesperada tregua totalmente informal que incluyó intercambio de regalos con los enemigos y hasta partido de fútbol con los jugadores de ambos bandos. Miles de soldados estuvieron involucrados en ese alto al fuego, que en principio sirvió para recoger y enterrar los cuerpos de los combatientes caídos. El historiador Alan Wakefield dijo que la atmósfera fraterna se empezó a construir a partir de los villancicos. En la mañana de ese 25 de diciembre, los alemanes principalmente fueron los que empezaron a salir de las trincheras y se desplazaron por esa tierra de nadie. Unos se acercaron a las trincheras de los británicos y los llamaban. Y aunque algunas unidades británicas estaban confundidas con lo que estaba pasando, en otras, los soldados también comenzaron a dejar sus trincheras para encontrarse con sus enemigos, los alemanes. Ya eran cientos de soldados de ambos bandos que caminaban por todo aquel lugar y empezaron a hablar sin armas y a estrecharse las manos. Muchos volvían a sus trincheras y regresaban con algunos productos a manera de regalos. Los británicos, por ejemplo, les dieron chocolates, carne enlatada, pasteles, whisky a los alemanes, y estos les ofrecieron cigarrillos, salchichas, galletas y hasta brandy. También intercambiaron botones de sus uniformes y periódicos y compartieron regalos que les habían enviado sus familias. Fue realmente una gran oportunidad para tratar de olvidar la guerra, por lo menos por una tarde, así dice Wakefield. Muchos soldados combatían a un rival que no podían ver. Esa tregua fue, de hecho, una oportunidad para ver a su enemigo cara a cara, para descubrir con quién realmente se estaban enfrentando. Lo cierto es que en un momento apareció una pelota de fútbol y aparentemente se armó un partido. Según el historiador que describe esta historia, hay cartas y relatos de alemanes que estuvieron cerca de un pueblo en Bélgica y de soldados británicos en otro lugar de Bélgica que dicen que jugaron aquel partido de fútbol. En un relato de soldados alemanes se dijo que habían jugado un encuentro futbolístico contra los escoceses y que habían ganado 3-2. 3 cartas de soldados británicos hacen referencia a un juego completamente abierto, no un partido propiamente organizado en el que decenas de soldados de ambos bandos corrían para tener la oportunidad de patear aquel balón. Las noticias de la tregua comenzaron a circular en enero de 1915, cuando los periódicos publicaron fotos tomadas por los mismos soldados y fragmentos de cartas que habían enviado a sus familiares. A inicios de enero de 1915, los periódicos de repente empezaron a imprimir esas cartas, y al principio hubo una cierta cuota de incredulidad, pero con el tiempo también empezaron a aparecer fotos y la evidencia se había vuelto muy clara. No era un mito. Así lo señala el historiador Anthony Richards, quien es autor del libro Wartime Christmas. Los medios de la época
amaron esa historia. Hubo mucha discusión en los periódicos sobre si eso había sido algo bueno o algo malo. La tregua de Navidad no terminó de repente. Según Wakefield, llegó a su fin en diferentes momentos en las distintas áreas en que participaron. Lo cierto es que llegaron las órdenes de los mandos superiores. Había que reiniciar la guerra. La artillería, las armas, todos tenían que volver a ponerse en funcionamiento. Se les debía disparar a los enemigos que trataran de salir de sus trincheras. Según el historiador Wakefield, a muchos de quienes protagonizaron la tregua les costaba volver a enfrentarse, y recordó el caso de un oficial británico que había recibido la orden de bombardear una granja que los soldados alemanes usaban para abastecerse de alimentos. Aquel militar, que había sido parte de ese alto al fuego, pensó que se les debía avisar a los alemanes sobre el ataque que ocurriría en la mañana siguiente. Así es que enviaron a un soldado para asegurarse de que no hubiesen alemanes en aquella granja cuando fuera bombardeada. El historiador explica que la guerra sí se reanudó, pero en algunas partes con bastante lentitud. Habían hecho amigos en aquella Navidad y no querían dispararles. Finalmente, la guerra se impuso y la Primera Guerra Mundial duró hasta 1918 con un saldo tremendo de vidas. Se estima que murieron unas 10 millones de personas. Lo cierto es que la tregua de Navidad de aquel 1914 dio origen a una película llamada Noche de Paz, dirigida por el francés Christian Carion. También inspiró el video de Paul McCartney para su tema La Pipa de la Paz. Una guerra cruel y sangrienta, es cierto, pero el motivo de la Navidad estuvo por encima de todas las cosas.